Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Démosle gracias al Señor porque Él es bueno, dice el Salmo 118. San Pablo nos habla en la carta a los tesalonicenses, en la primera carta, 5:18, que debemos de darle gracias en todo al Señor, en todo. Primero, porque Él es bueno, como dice el salmista. Segundo, pero en todo, en las buenas, en las malas, en la prosperidad, en lo adverso, en la escasez, en la abundancia, en la salud, en la enfermedad. En todo démosle gracias al Señor porque Él es bueno. Y hoy, en este día de acción de gracia, que muchos estamos descansando, muchos estamos reunidos o preparándonos para celebrar este día de acción de gracia acá en los Estados Unidos. Es un momento también para decirle al Señor: Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Señor, te doy gracias porque tú has estado conmigo desde que abrí mis ojos. Te doy gracias, Señor, porque siempre me has acompañado, aún en los momentos de oscuridad de mi vida, aún en los momentos de aridez en mi vida. Gracias, Señor. Por todo démosle gracias. En todo momento démosle gracias. Démosle gracias al Señor porque nos ha regalado una familia, nos ha regalado un matrimonio, nos ha regalado hermanos, nos ha regalado una comunidad. Démosle gracias al Señor porque nos ha regalado la iglesia, que es como la madre y la maestra para cada uno de nosotros. Por muchos motivos, démosle gracias a Dios. Pero no solo en este día de acción de gracia. Este es un día en el que se celebra culturalmente en este país. Pero usted y yo estamos llamados a darle gracias a Dios porque Él es bueno. Salmo 118, San Pablo en la carta a los tesalonicenses dice que debemos de darle gracias en todo. Y hoy démosle gracias al Señor porque también nos permite escuchar la palabra de Dios. Y en el evangelio de este día, hoy vamos a ver un texto en el cual es uno de los textos donde Jesús llora. Recordemos que Jesús llora por su amigo Lázaro. Ahora Jesús llora al contemplar la ciudad porque no supieron reconocer el tiempo de visita. No supieron entender lo que les podía traer la paz a sus corazones, a sus vidas, a su familia, a sus matrimonios. El pueblo de Israel se endureció tanto a su corazón que no entendieron el tiempo que les venía de paz por medio de Jesús. Y ojalá nosotros, al escuchar este evangelio, nos pueda hablar a lo más profundo de nuestro corazón, porque muchas veces podemos vivir igual que ese pueblo de Israel o peor que el pueblo de Israel, porque ahora nosotros tenemos los medios, las formas, y seguimos muchas veces cerrando nuestros oídos, cerrando nuestros ojos y cerrando nuestro corazón al tiempo de Dios. El evangelio de este día está tomado de San Lucas, en el capítulo 19, versículo 41 al 44. San Lucas, capítulo 19, versículo 41 al 44. Si podemos tener un papelito para anotar este texto, sería muy importante, amados hermanos, porque este texto nos puede hacer a nosotros conscientes lo mucho que a veces nos podemos alejar y cuáles son esos motivos que nos alejamos muchas veces de Dios. Vamos a leer el texto esperando tener el tiempo suficiente para desarrollarlo conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad nuestra. Evangelio de San Lucas, capítulo 19,
versículo 41 al 44. Y lo vamos a hacer todo diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: si tú también conocieras este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti en que no tus enemigos te rodearán, te atrincherán, te acercarán y te apretarán por todas partes. Te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido los tiempos de tu visita. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a pedirle al Señor en este momento que nos dé su luz, que nos dé su gracia, que nos dé el Espíritu para poder meditar esta palabra. No como palabras nuestras, sino como la palabra de Dios, que es en verdad. Y para eso vamos a decir todos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, amados hermanos, no sé si nos escuchan bien. Tenemos un micrófono. Queremos preguntarles, nos pueden comentar si nos escuchan bien. A veces tenemos problemas con el micrófono, pero por favor déjenos un comentario si nos están escuchando bien, o si escucharon bien la lectura del Evangelio, porque como que no estaba funcionando el micrófono, sino para volverlo a leer, porque no podemos quedarnos, hermano, sin no escuchar la palabra de Dios. Muy bien, gracias, hermana Isa Álvarez. Un fuerte abrazo hasta la comunidad de Laurel. Dios les bendiga siempre. Un fuerte abrazo a todos, hermanos, en este día de Acción de Gracias. Gracias por ser mis hermanos, por ser mis amigos. Gracias por siempre estar orando por nosotros. Les agradecemos mucho en este día de Acción de Gracias. Muy bien, amados hermanos. Este texto, les decía, es un texto para que nosotros hagamos un alto en nuestras vidas y nos podamos detener. ¿Cuántas veces nos hemos nosotros rehusado a entender el propósito de Dios para con nuestras vidas? Si lo vemos de este punto, vemos, queridos hermanos, este texto que Jesús llora. Recordemos que hemos venido leyendo el recorrido de Jesús que va subiendo a Jerusalén. Y yo me imagino que Jerusalén, yo nunca he ido a Jerusalén, pero según el mapa, Jerusalén está rodeado de muchos desiertos y cerros, o lomas, como ustedes les quieran llamar. Y yo me imagino que Jesús, al llegar a una parte alta, pudo contemplar la belleza de la ciudad. Pudo contemplar, hermano, la grandeza de la ciudad. Pero su corazón se llena de tristeza al ver, hermano, cómo esa ciudad no supo entender el tiempo de la visita del Señor. Cómo esa ciudad se negó, se rehusó en su corazón a entender el tiempo de Dios.
como hoy en día, lo mismo pasa, o peor todavía. Porque hoy hay mucha gente que dice que creen en Dios. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero a su manera, hermano. Tienen a un Dios a su manera. A un Dios que, querido hermano, en su mente, pero en su corazón, no tiene ni un efecto ese Dios que ellos tienen. Y es triste que un cristiano católico, o llámese cristiano, decir que cree en Dios y sus ojos los tenga ciegos, sus oídos los tenga sordos y su corazón los tenga cerrado a la voluntad de Dios. Jesús llora, hermano. Hoy en día sigue llorando porque mucha gente que dice creer en Dios vive en pecado. Vive haciendo o dándole la espalda a Dios. Jesús llora porque mucha gente que dice creer en Dios vive con resentimientos, con odios, con soberbia, con orgullo y todo, incluso alejándose más día del verdadero proyecto de Dios. Jesús dice, al acercarse y ver la ciudad lloró. Pregúntate, que Jesús llega a tu ciudad de tu corazón y en tu corazón todavía hay soberbia, hay prepotencia, hay orgullo, hay fornicación, hay adulterio, hay vicios, hay alcoholismo, hay adicciones, hay pornografía. Pregúntate cómo se siente Jesús en este momento al contemplar tu ciudad, mi ciudad. Dice, hermano, dice la palabra, al acercarse y ver la ciudad, Jesús lloró por ella. Qué tristeza más lo que ha de haber sentido Jesús en su corazón. Que dice en otro texto que quiso arrollarlos como la gallina arrollas los polluelos. Qué triste ver que el pueblo se negó al amor salvífico de Dios. Como hoy en día, hermanos, seguimos hablando de Dios. Seguimos predicando de Dios. Y por un oído les entra mucha gente y por otro les sale. Siempre viven en pleitos porque no tienen la paz de Cristo. Siempre viven en guerras porque no tienen la paz de Cristo. Tienen el dinero, tienen el prestigio, tienen el poder, pero lo que no tienen es a Cristo en su corazón. Si supieran los tiempos, dice, de tu visita. El Señor sigue visitándolos de muchas maneras. Todos los días predicamos la palabra de Dios. La iglesia sigue predicando la palabra de Dios y no comprendemos el tiempo de Dios. El Señor quiere cambios, hermanos, en nuestras vidas. El Señor quiere cambios concretos en nuestra vida. Que tu vida de soberbia se convierta en humildad. Que tu vida de orgullo se convierta en hermandad y generosidad con los demás. Que sepas que tú necesitas del otro. Si supieras el tiempo, dice el Señor. Mire, Jesús dice que lloró. ¿Qué sentimiento más fuerte? Cuando usted, hermano, está predicando la palabra de Dios. Jesús les predicaba, Jesús sanaba a los enfermos y muchos decían con el poder de Belzabú, expulsa a los demonios. ¿Qué poder es este? ¿Quién es este? No es el carpintero, es que no, sus ojos se cerraron. Qué triste ver ahora en un matrimonio, en una familia, en un ser humano, que sus ojos estén cerrados a la paz que trae Jesús. ¿Cómo nos trae la paz hoy Jesús? ¿Cómo nos trae la paz Jesús a nosotros? Mire, dice, al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo, si también tú conocieras en este día el mensaje de paz. No sabemos reconocer el mensaje de paz. Ahí decimos los matrimonios, mi vida es mejor si hubiera sabido
querido hermano, dicen los que se casaron, si hubiera sabido para la mujer o el hombre que Dios me quiso poner en esta vida, mejor ni me caso. Es que no has entendido, hermano y hermana, que te casaste, el tiempo o la forma en que Dios te trae la paz. Mucha gente se casan y no vuelven a ir a la iglesia. Mucha gente se casan y no vuelven a rezar el Santo Rosario, y me incluyo allí también yo. Muchas veces se casan, querido hermano, y nunca volvieron a ir como matrimonio juntos de la mano, porque se cansaron. Si supieras el tiempo de tu visita, el tiempo que te trae la paz. ¿Cuántas familias están en guerras destruyéndose? Porque no sé, yo sé que ya muchos están pensando cuántas botellas van a comprar, cuánta comida van a tener, pero yo no sé cuánto el tiempo que hoy, este día, dándole gracias a Dios por la palabra, como matrimonio, lo vamos a leer juntos como matrimonio. Jesús llora, hermano, al ver cuánta alejamiento, cuánta dureza del corazón del ser humano. Jesús sigue llorando, y por eso es que vivimos en guerras con nosotros mismos y con los demás, porque no hemos entendido la visita del Señor. Dios te sigue visitando todos los días por su palabra. Me llena de sentimiento que usted y yo podemos pasar 3 horas en el Facebook y en el TikTok y no le damos ni 5 minutos a la palabra de Dios. Si supieras el tiempo que Dios te visita. Podemos pasar 90 minutos y 120 si se van a dar tiempo de alargue el partido de fútbol, y cuando vamos como matrimonio a la misa estamos desesperados que el padre termina la misa. Si supieras cómo el Señor te visita. A muchos no les gusta esto, hermano. Y sé que muchos se van a desconectar porque no les gusta esto. Pero no me importa, hermano. Porque a mí yo soy el primero que esta palabra me tengo que ponerla en práctica. Yo soy el primero que me anoto, hermano. Porque el Señor sigue llorando. El Señor sigue llenándose de un sentimiento. Porque no entendemos los matrimonios ni las familias el plan del amor de Dios. Jesús dice, si no has sabido comprender el mensaje de paz. ¿Cuál es ese mensaje? Dios nos está hablando por medio de su palabra. ¿Y qué dice el Evangelio de San Lucas? Dichosos los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Por medio de su palabra siempre Dios nos está hablando, nos está transmitiendo el mensaje de la paz, pero no hagamos oídos sordos, como dice el salmista, como en el tiempo de Madián, cuando el pueblo de Israel renegó, cuando el pueblo de Israel murmuró, aún viendo los prodigios, los milagros, no entendieron lo que Dios les estaba haciendo. Lo mismo hoy, amados hermanos, lo mismo el tiempo de hoy. Dios nos sigue hablando, Dios nos sigue transmitiendo, Dios nos sigue exhortando, pero nosotros seguimos siempre sordos, ciegos y duros del corazón. Dice el texto, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos. ¿Por qué? Porque teniendo ojos no vemos, teniendo oídos no escuchamos y teniendo un corazón no sentimos. Esto es triste, hermanos, para una persona que decimos creer en Dios y vivimos todavía en el pecado. Queremos seguir insistiendo en el pecado, y por eso muchos predicadores le dan rodeo a la palabra de Dios porque no están viviendo la palabra de Dios. Se van por un ladito. No, hermano, es que ser misericordia, es que la misericordia es una, hermano. Pero denunciar el pecado es otra. Y por eso les digo, muchos no les gusta. Pero a mí soy el primero que me predico. Soy yo el que me predico primero. Y me reviso mi vida. Porque Jesús sigue llorando. Cuando nosotros con una Biblia, querido hermano, en la casa, la tenemos llena de telaraña y no la leemos. Cuando decimos que hemos hecho
tenemos bautismo, tenemos la confirmación, tenemos la primera comunión, tenemos todos los sacramentos y no lo vamos a recibir. Cuando vemos, queridos hermanos, que los sacerdotes están sentados en el confesionario y me apunto yo primero y no vamos a confesarlos. Si supieras lo que te trae la paz, dice el Señor. Cuando tú vas a un confesionario, yo no sé si tú no sientes paz, pero yo siento paz cuando yo voy a un confesionario. Pero ¿hace cuánto no los confesamos? ¿Hace cuánto no vamos a la adoración eucarística? ¿Hace cuánto, querido hermano, no vamos a un tiempo de oración eucarístico? Si supieras el tiempo que te trae la paz, el momento que te trae la paz. Ay, hermanita, cuántas guerras hoy en estos tiempos. Pero dice Jesús, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán, te atrincherarán, te cercarán y te apretarán. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué te vives lamentando cuando ves que todas las cosas te salen mal? Pregúntate, ¿cuál es el origen? Cuando tú estás en unos graves problemas y tú dices, ay Dios mío, mejor no hubiera venido a este lugar. Mejor le hubiera hecho caso a aquel hermano bullisto que estaba ya predicando en el Facebook. No, es que no es a mí, hermano, es a la palabra de Dios. Tus enemigos te atrincharán. Eso se llama tus consecuencias. Las consecuencias de las decisiones tomadas no conforme al plan de Dios, sino conforme al plan humano. Y cuando nosotros no entendemos el proyecto divino, salvífico del amor de Dios, las cosas no van a salir como Dios quiere, sino como el enemigo quiere vernos atrincherados. Dios te quiere ver feliz. Dios te quiere a ti y a mí ver realizado, ver en paz, ver en una forma en el cual tú puedas sonreír libremente sin estarle pidiendo permiso a ninguna clase de pecado. Hoy, este día, este texto es para que tú y yo podamos abrir nuestros ojos, nuestros oídos y abrir el corazón al mensaje de Dios. Ese mensaje que te puede traer la paz y te trae la paz. Cuando yo te digo te puede traer la paz, porque Dios no va a entrar donde tú no le abras. Dios no va a entrar a una vida donde yo no le abra mi vida a Él. Por eso es importante que nos detengamos, les dije al principio, a hacer un alto. No corras, haz un stop en tu vida, porque mi vida, si no hago un paro en mi vida, yo voy a creer, querido hermano, que todo, con solo ir a misa el domingo, cumplimiento, eso es todo. No, la Santa Eucaristía es un modo en el cual Dios me está llevando a la paz, pero tengo que vivir esta paz no solo el domingo, sino todo el tiempo. La paz que me trae las Escrituras, la palabra de Dios, esto me ayuda a hacer un alto en la vida y decir, Señor, por lo menos hoy voy a pararme en todos los quehaceres, dándote gracias en este día de acción de gracias. Voy a leer un texto de la Sagrada Escritura. Y háblame, Señor, que tu siervo te va a escuchar. El escuchar la palabra de Dios nos trae la paz, hermano. El ver las maravillas de Dios nos trae la paz. En el matrimonio, en la familia, en la comunidad y en el mundo entero. Pero no démosle la espalda a Dios. No dándole la espalda a Dios. Dice el Señor, te estrecharán contra el suelo a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita. Por eso Jesús lloró. Porque su pueblo no conoció el tiempo de la visita. Todavía el pueblo de Israel, si ustedes ven las noticias, cómo está ahorita el pueblo de Israel rodeado de enemigos. Está en guerra Israel. En este momento está en guerra el pueblo de Israel. Y ellos saben qué es lo que están esperando. Todavía están esperando el Mesías, porque para ellos el Mesías no ha venido todavía. El Mesías ya vino.
Claro, Él va a regresar en su segunda venida gloriosa, en su retorno glorioso, pero ya a juzgar a vivos y a muertos. Y ahora, este tiempo que el Señor nos da, en este tiempo de acción de gracia, pidámosle al Señor, amados hermanos, que nos dé la gracia como punto 1. Saber el tiempo que Él me está visitando. Número 2. Pidámosle al Señor poder reconocer su visita, pero con cambios significativos en mi vida personal, en mi vida matrimonial, en mi vida familiar y mi vida comunitaria. Sepamos reconocer el tiempo que el Señor nos visita y sepamos ese tiempo de paz, amados hermanos, que el mismo Señor nos trae con su visita. Número 3. Pidámosle al Señor que me dé la gracia de poder abrir mi mente, mis ojos, mis oídos y mi corazón para que la palabra que hoy estamos o hemos escuchado no quede en tierra infértil, sino en tierra fértil, que pueda dar fruto de esperanza, de amor, de caridad, de generosidad, de paz, no solo conmigo mismo, sino con los demás. Número 5. Hoy en este día, hagamos un propósito en este día de escuchar al Señor para reconocer su gran amor. Dios te ama, Dios nos ama a todos nosotros, pero hay que escuchar su voz. Y por último, Dios quiere de ti y de mí una respuesta a ese amor. ¿Cómo se lo dije? Con cambio significativo en mi vida. Ya no seamos oyentes olvidadizos. Ya no seamos de esos cristianos que, sí, pues yo voy a ir a misa el domingo. Tu misa comienza desde que tú haces esos cambios significativos. Tu Eucaristía comienza desde que doblas rodillas en oración al Señor y dice, Señor, yo no quiero ser ya como el pueblo que no supo entender los tiempos de paz, los tiempos de tu visita. Hoy, Señor, en oración en este día, quiero llenarme de ti, pero también llenarme no solo para decir de una emoción que tengo a ti, sino también que hay cambios en mi vida y en lo en torno a mi vida. Que el Señor, querido hermano, nos dé la gracia, nos dé la fuerza para continuar siempre llevando el mensaje, pero sobre todo viviendo el mensaje que Dios nos trae a cada uno de nosotros. No hagamos sordos nuestros oídos, no los hagamos ciegos nuestros ojos, no endurezcamos nuestro corazón al mensaje, porque Jesús, cada vez que nos volvemos ciegos, nos hacemos sordos y endurecemos el corazón, Jesús sigue llorando. Jesús sigue llorando. Y recuerden lo que dijo aquella santa: quien a Dios tiene, nada le falta, todo lo tiene. Que Dios y nuestra Madre Santísima nos ayude siempre a poder seguir teniendo a Dios en nuestros corazones. Amén. Quiero darle las gracias a todos, hermanos. Gracias por estar allí todos los días. Gracias, infinitamente gracias. Les pido perdón infinitamente dentro de mi corazón si en alguna vez hay alguna palabra que haya herido la sensibilidad o el sentimiento propio. Perdónenme, hermano. Perdónenme de corazón, se los pido. Y les doy gracias por el perdón. Les doy gracias por estar ahí orando por nosotros. Gracias por ser mis hermanos. Los amo en el corazón. Los llevo en el corazón siempre. Cada vez que miro su fotografía en la pantalla, yo estoy orando y digo, gracias, Señor, por ese hermano, por esa hermana. Que Dios les bendiga a ustedes, que les llene de sabiduría, les dé la gracia siempre para poder seguir siempre perseverando también en la vida del reino de Dios. En este día, infinitamente muchas gracias, hermano, por ser allí. Para mí, esa alegría, ese motivo de sonreír, ese motivo de estar aquí todos los días.
tratando la manera de llevar humildemente la palabra de Dios. Les agradezco mucho. Sigamos formando parte de este equipo, compartiendo el evangelio, compartiéndolo. Recuerden, estamos en Facebook, compartan, ¿verdad? A sus amigos, a sus hermanos, y es un motivo de ser agradecidos con el Señor. Salmo 118, den gracias a Dios porque Él es bueno. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18 dice, den gracias a Dios en todo. Y por eso damos gracias a Dios por ustedes, por estos medios que Dios nos permite tener, lo que es el Facebook, para poder evangelizar. Hoy nos tardamos un poquito más porque la prédica, la reflexión, pues yo sé que es una reflexión, pero a veces tiene que ser una prédica por motivos que el texto es de saborearlo, hermano, saborearlo. Así que pásenla bien junto a su familia, pásenla bien en este día de acción de gracias, y en torno a la mesa no se les olvide orarle al Señor por ese alimento que vamos a consumir. Pero también no nos olvidemos de los pobres, aquellos que no tienen. No nos olvidemos de aquellos que en este día no van a tener. Pero pidámosle al Señor que pueda haber algún corazón generoso como el de nosotros, de poder llevar un alimento con esa familia, con ese niño, con ese esposo, esa esposa que no tiene. Si hay alguien que ustedes se acuerden, no nos olvidemos de ellos, de aquellos pobres que no tienen que comer. Bendiciones, hermanos, pásenla bien. Feliz día de acción de gracias. Alabado sea Jesucristo, hermano, por siempre sea alabado. Bendiciones.